Hemos venido estudiando juntos la profecía más detallada del libro de Daniel, la cuarta cadena profética, Daniel capítulo 11, y culmina esa profecía con el capítulo 12. Realmente la visión comienza en el capítulo 10, en el 11 el Señor Jesús comienza a darle las instrucciones a Daniel de lo que está escrito en el libro de la verdad. Y recuerden ustedes que al estudiar profecía, realmente profecía es la historia escrita por Dios antes que sucediera. Eso es profecía. Dios nos revela lo que va a suceder antes que eso suceda, para que cuando nosotros veamos el cumplimiento, creamos que Él realmente es el que inspiró las Sagradas Escrituras, pero que también Él tiene un plan para el mundo y para nuestra vida también. Vamos entonces a Daniel capítulo 11. Vimos en los dos temas anteriores que la profecía del capítulo 11 y 12 de Daniel es una profecía que usa lenguaje literal. No hay símbolos, no se mencionan ni bestias, ni cuernos, ni cabezas, ni cuerno pequeño, nada de eso. Es una profecía en lenguaje literal y el Señor Jesús le explica a Daniel paso por paso lo que ha de ir aconteciendo, pero no usa símbolos proféticos, sino simplemente habla de los distintos reyes que habrían de llegar al trono y tomar en su mano el continuo. El continuo es el derecho a gobernar en este mundo que fue perdido por Adán cuando él pecó y fue entregado en manos de Satanás, y este lo ha ido pasando de mano en mano a través de los grandes imperios mundiales, como hemos estudiado: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y luego Roma papal. Eso es lo que hemos visto. En el capítulo 11, los primeros versículos nos hablan de los reyes de Medo y Persia. Los versículos que siguen nos hablan de Alejandro Magno, el primer rey de Grecia, y de cómo su imperio iba a ser dividido. Y luego los versículos que siguen, las luchas entre esa división del imperio de los griegos, mayormente entre el rey del norte y el rey del sur. El rey del sur era Ptolomeo y el rey del norte Seleuco, y sus dinastías que siguieron. Esas luchas están descritas en detalle allí en los versículos que siguen de Daniel capítulo 11. Entonces, ya comenzando en el versículo 15, se nos presenta el próximo poder que ha de subir al estrado para gobernar al mundo, y este es el poder romano. Y esto estudiamos en nuestra última presentación desde los versículos 15 en adelante, el surgimiento del imperio romano, que al principio fue imperio romano pagano, pero hoy vamos a ver cómo el poder se pasa del imperio romano pagano, del imperio en sí, a el imperio romano cristiano. Y vamos a ver lo trágico que esto trae, los resultados nefastos. Entonces, habíamos llegado allí más o menos hasta el versículo 29 en nuestra última presentación. Hoy vamos a retomar de allí en adelante y haciendo un poquito de resumen en los últimos versículos que vimos, del 25 al 29, vimos que del 25 al 28
nos muestra cómo el Imperio Romano, cuando se estableció, llegó a ocupar el territorio del Reino del Norte, y de ahí en adelante se habla del Rey del Norte y sus conquistas. Y el Imperio Romano tuvo que conquistar 3 áreas, las 3 áreas que habían quedado del Imperio griego, y eso fueron pues las divisiones del Imperio griego. Y es muy interesante porque cada vez que aparece Roma, siempre conquista 3 poderes para poder surgir. En su primera etapa de Roma imperial o Roma pagana, conquista los 3 territorios que eran las divisiones. Recuerden que Alejandro Magno divide el territorio al morir, o más bien se divide en 4. Pero luego uno de esos vence e incorpora el territorio del otro y quedan 3. Eventualmente van a quedar 2, el del norte y el del sur, pero ya Roma es el que toma el territorio más al norte para comenzar sus conquistas, y eventualmente va a tomar los otros 2 territorios. Así vence a 3 poderes para surgir. Cuando aparece ahora Roma cristiana o papal, otra vez vence a 3 para surgir: los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Y vamos a aprender hoy que en la última fase de Roma papal, después de que se sane la herida mortal, nuevamente tiene 3 enemigos que ha de vencer para lograr esta vez no el control de Europa, sino el control del mundo entero. Repito, la Roma imperial domina 3 territorios para llegar a conquistar lo que era el antiguo imperio griego: el norte, el este y el sur. Roma papal tiene que conquistar las 3 tribus arrianas, tribus bárbaras, que no se sometieron al obispo de Roma, al papado, y así surge el imperio romano cristiano o papal, venciendo a los 3 poderes arrianos: los érulos, los vándalos y finalmente los ostrogodos en el 538. Ese poder iba a dominar Europa por 1260 años, como ya hemos estudiado en Daniel capítulo 7 y versículo 25. Pero luego iba a recibir una herida mortal ese poder. Y la profecía en Apocalipsis 13 decía que la herida mortal iba a ser sanada y nuevamente Roma iba a volver a surgir. Por eso es la bestia que era y no es, y es otra vez. Era durante la Edad Media, no es cuando recibe la herida mortal, y vuelve a surgir cuando va a recuperar otra vez el control, pero esta vez no de Europa solamente, sino del mundo entero. Y otra vez va a vencer a 3 enemigos para surgir. Esta noche ya vamos a entrar en eso, en nuestra última o en la segunda parte de nuestro tema. Y vamos a ver que esos 3 enemigos, uno de esos 3 ya le dio el golpe fatal: el comunismo. Lo vamos a ver en esta noche, estaba profetizado. Entonces, retomando ahora lo que dice el libro de la verdad, vamos a avanzar un poquito más en nuestra historia, y con esto llegamos al versículo 31. En el 30, que quizás no lo hemos estudiado en su totalidad, dice: porque vendrán contra él, esto es contra el rey del norte, contra Roma, naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se extenderá con los que se entenderá con los que abandonen
el pacto santo. Aquí está hablando de Roma y cómo va a recibir un ataque que vendrá contra él de las naves de Quitín, y esto lo va a contristar. La palabra que se usa como contristar es debilitar, perder sus fuerzas. Roma por muchos siglos dominó sin rival, pero ahora en este versículo 30 vemos las naves de Quitim. Quitim es el nombre de un territorio, una isla dentro del mar Mediterráneo, que con el tiempo llegó a usarse el nombre para todo el mar Mediterráneo. Esas naves que vienen literalmente son barcos que van a atacar a Roma desde el mar Mediterráneo. ¿Y quienes estaban al sur del mar Mediterráneo y avanzaron hacia el norte para atacar a Roma? Fueron los vándalos, justamente. Los vándalos desataron una guerra terrible con sus naves contra Roma, y finalmente pues tomaron todo el territorio del norte de África y del sur de Italia, y de esa manera se debilita completamente Roma imperial. Ya Roma se había dividido, como ustedes ven, en Roma de Occidente con su capital en la ciudad de Roma, y Roma de Oriente con su capital en Constantinopla. Esto es en el periodo de Constantino, quien divide su territorio en dos y pone dos capitales y funda una ciudad con su nombre, que también incluía el nombre de sus tres hijos, porque los hijos de Constantino, uno se llamaban Constantino II, el otro se llamaba Constante y el otro era ya se me olvidó, pero era también Constante, Constantino y el otro por ahí, muy parecido. Pero el asunto es que le ponen a la ciudad Constantinopla. Opla viene del griego que quiere decir polis, que quiere decir ciudad, o sea, ciudad de Constantino. Esto ya había debilitado el imperio, pero ahora toda esta zona del sur del imperio de Occidente, esto que ustedes ven en amarillo, fue el territorio que conquistaron los vándalos y avanzaron con las naves a atacar a Roma. Fueron varias guerras de los vándalos, debilitaron totalmente a Roma y lo vencieron en su totalidad. Gracias, hermano. ¿Ok? Y ocuparon este territorio. Mientras tanto, las otras tribus habían bajado de aquí del norte y habían tomado el resto del territorio del imperio romano de Occidente. Los francos, los suevos, los alamanes, los anglosajones, las demás tribus invadieron y tomaron el imperio romano, y los últimos, los ostrogodos, que tomaron en sí la ciudad de Roma. Esto debilitó totalmente. Por eso encontramos allí en el versículo 30 que dice que se entristecerá o perderá su poder. Volvamos ahora a el versículo 30 para ver la última parte de este versículo. Vendrán contra él naves de Quitim, Quitimes del Mediterráneo, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Aquí nos está describiendo la fase del imperio romano cuando hace, sí, lo que están viendo allí un poquito tarde son las guerras de los vándalos, ¿verdad? Lo que estábamos hablando hace un momento, las naves que vinieron contra Roma. Pero aquí dice, se enojará contra el pacto santo. ¿Qué es el pacto santo? Es el pacto de Dios con su pueblo. Ahora, el pacto original Dios lo había hecho con
el pueblo judío. Pero cuando estos negaron y crucificaron al Mesías, se forma un nuevo pacto, y ese nuevo pacto incluye a los fieles que aceptaron al Mesías de parte de los judíos, los apóstoles, los 3,000 bautizados el día de Pentecostés y muchos otros que se añadieron, formaron el núcleo, y luego, como ya hemos estudiado, el evangelio fue al mundo gentil y se regó por todo el imperio romano. Ese pueblo era el pueblo del pacto santo, o sea, el pueblo cristiano, el que había aceptado el pacto en la sangre de Cristo y el pacto en la obediencia a la santa ley de Dios. Pero ahora dice que Roma se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Eso es exactamente lo que hizo. No solo persiguió al pueblo del pacto santo, se enojó contra los cristianos en la fase imperial, pero luego viene otra fase más terrible. Dice, primero se enoja contra el pacto santo y hace según su voluntad, no la voluntad de Dios, sino la voluntad de él. Pero luego dice, se entenderá. Entenderá quiere decir que va a tener entendimiento, que va a tener acuerdo con los que abandonen el santo pacto. Dios tiene un pueblo que es el pueblo de su santo pacto. En la sangre de Cristo, Él dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Pero también Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ese es parte del pacto. Eso lo podemos leer en el libro de Hebreos. Y vamos por un momentito al libro de Hebreos para ver cuál es ese pacto santo que Dios hace con su pueblo. Hebreos, y vamos a buscar en el capítulo 10. Dice allí el versículo 16, pues este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Noten, este es el pacto que haré con ellos. Dios dice que hace un pacto con su pueblo, y en ese pacto no solamente incluye perdonar sus pecados por la sangre de Cristo, porque eso lo dice en el versículo 17 y 18, los que siguen. El 17 dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ese es el perdón en la sangre de Cristo. Versículo 18, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que paró la ofrenda de los sacrificios de los animalitos, porque ya hay remisión de estos, ya han sido perdonados por la sangre de Cristo. Así que vean, el pacto de Dios incluye el perdón de los pecados, porque ya han sido remitidos, han sido cargados por la ofrenda de Cristo. Por lo tanto, el nuevo pacto no incluye el matar animalitos. Pero si volvemos al versículo anterior, al 17, dice, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así que esa es una parte del pacto. El sacrificio de Cristo hace que nosotros podamos ser perdonados y que Él ya no nos tome en cuenta más nuestros pecados y transgresiones. Pero ¿cuál es la otra parte del pacto? El versículo anterior a ese, el 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ese pacto santo que incluye el perdón de los pecados en la sangre de Cristo, pero el Espíritu Santo en nosotros para hacernos obedientes a su santa ley. Fíjense que el mundo cristiano en general nomás quiere una parte del pacto, que Dios nos perdone a nosotros. Esa es la parte de Dios.
Un pacto tiene dos partes. Eso es lo que quiere decir la palabra pacto. Pacto quiere decir un concordato, un acuerdo, un entendimiento entre dos partes. La parte de Dios es: yo no me acordaré de sus pecados, los perdonaré, porque ya han sido remitidos por la sangre de Cristo. Pero la parte nuestra es: yo voy a obedecer a ese Dios que me salvó con la sangre de su Hijo. Entonces, el mundo cristiano nomás quiere la parte del pacto que Dios da. Dios me perdona, Cristo me salva, Cristo me limpia, pero no quieren la otra parte del pacto, que es: yo voy a ser obediente a la santa ley de Dios. Leámoslo con otras palabras en Hebreos capítulo 8 ahora. Hebreos capítulo 8. Y vamos a leer, dice en el versículo 6: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Cristo es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Versículo 7. Porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El primer pacto era en la sangre de animales, pero no alcanzaba eso para pagar el pecado. Era un símbolo de la muerte de Cristo. Entonces ahora se necesita un segundo pacto. ¿Y cuál es ese segundo pacto? Versículo 8. Porque reprendiéndolos dice: aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No, versículo 9, como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El pueblo había prometido: vamos a hacer lo que Dios manda, pero desobedecieron, no lo hicieron, y Dios dijo: bueno, rompieron el pacto. Ahora hay un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es en la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo. Entonces el versículo 10 lo explica. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora, ese es el pacto santo de Dios con su pueblo. Yo voy a ser su Dios, ellos van a ser mi pueblo, pero voy a poner mis leyes en la mente de ellos y las voy a escribir en su corazón. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora vean lo que hace Roma. Vamos a volver a Daniel 11:30. Daniel 11:30. Ya vimos la parte: vendrán contra él naves de Quitim y se contristará, se debilitará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Primero Roma ataca al pueblo del pacto santo. Se enoja contra ellos y los quiere destruir, los persigue. Los emperadores romanos fueron terribles en la persecución de los que eran parte del pacto santo. Pero cuando ve que no le da resultado, porque más los mata y más se multiplican, entonces ¿qué hace? Dice: hará según su voluntad, pues se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Aquí viene el entendimiento entre el paganismo y el cristianismo. Aquí viene la obra funesta y terrible de ese Constantino que acabamos de ver, que dividió el imperio romano en dos. Pero no solamente eso hizo. Eso no es lo más importante que él hizo. Lo más importante es que se entendió con los que abandonan el pacto santo. Hizo entendimiento, hizo unión
con los que abandonan el pacto santo. Abandonar el pacto de Dios es apartarse de los mandamientos de Dios para ir tras los mandamientos de los hombres. ¿Y qué pasó en la época de Constantino? Se junta el paganismo con el cristianismo para formar un nuevo pueblo, una nueva cultura, la cultura o el pueblo católico. Y católico quiere decir universal, porque ahora el imperio romano se hace cristiano. Por eso se llama católico. Ahora la religión es la religión del imperio. Comienza con Constantino y se consuma, se termina ese entendimiento con los que abandonan el pacto santo, se termina con el emperador Teodosio el Grande, que declara el cristianismo la religión oficial del imperio romano. Pero antes era el paganismo. El paganismo era la religión oficial del imperio romano. Pero con la conversión de Constantino se entiende con los que abandonan el pacto santo. Para poder ser unidos el paganismo y el cristianismo, el pueblo que decía ser el pueblo de Dios tiene que abandonar el pacto santo. Y ahí pueden ver la conversión, un dibujo, una pintura de la conversión de Constantino cuando ve la señal en el cielo de la cruz y escucha las palabras que le dice: en este signo vencerá. Y él entendió, para vencer tienes que unir el sol con la cruz, el paganismo con el cristianismo. Y de ahí en adelante comienza toda la avalancha de el cambio que sucede en la iglesia cristiana. Primero eran perseguidos, pero eran fieles a Dios. Eran el pueblo del pacto santo y por eso Roma se enojó contra el pacto santo y los perseguía. Pero ahora los deja de perseguir, se acaba. ¿Por qué? Porque dijo el diablo: si no puedes contra ellos, ¿qué? Únete a ellos. Y así viene el entendimiento. Volvamos al versículo 30. Se entendió con los que abandonan el pacto santo. Miren, en ese periodo viene todo el cambio en la iglesia cristiana. Primero, Constantino promulga una ley. Esa ley hace del primer día de la semana el día oficial de descanso para el imperio romano. Y manda como emperador que todo el imperio romano descanse en el venerable día del Señor Dios Sol. Pero convence a los líderes cristianos que abandonan el pacto santo a que pueden tener avenencia con el mundo pagano y atraerlos si en lugar de seguir con el sábado aceptan el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Y de esa manera todos van a estar unidos a lo menos en el día de reposo. El emperador Constantino dice hacerse cristiano y muchos del imperio romano comienzan a aceptar al cristianismo como su religión. En menos de 100 años, la iglesia perseguida pasa a ser la perseguidora, porque Teodosio el Grande pasa el famoso edicto. Miren, Constantino en el año 313 pasa el edicto de tolerancia religiosa. En el imperio romano aceptamos todas las religiones, inclusive el paganismo, y vamos a convivir juntos, vamos a entendernos. Pero para entendernos hay que hacer algunas concesiones. Hay que hacer concesiones.
domingo es una de ellas. Las imágenes. Que los paganos tenían sus templos llenos de imágenes de sus dioses. Ah, no, ahora no van a ser dioses paganos, ahora van a ser santos cristianos. Se le cambia el nombre a las imágenes para que ahora los paganos que se han hecho cristianos pues puedan seguir venerando esas imágenes, pero con el nombre de los apóstoles y de los santos. Y así se introduce la idolatría en la iglesia. Se introduce el cambio del sábado al domingo. Así que volviendo al versículo 30, termina diciendo que se iba a entender el imperio romano con los que abandonen el santo pacto. Qué triste. Ahora vean qué más sucede. Vamos ahora al versículo 31. Dice: se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Aquí está hablando de las tropas que manda Justiniano para vencer a las tribus arrianas, pero entran en la fortaleza que es la ciudad de Roma y profanan el santuario. El santuario es el pueblo sagrado de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? Vosotros sois templo del Espíritu Santo, si es que el Espíritu Santo mora en vosotros. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que porque somos templo del Espíritu Santo, no debemos profanar el templo santo, sino guardar lo santo para Dios, no contaminarnos. Miren, vamos a leerlo. Vamos a 1 de Corintios, para que entendamos esto de lo que es profanar el santuario y quitar, después vamos a ver el continuo y colocar la abominación desoladora. Vamos entonces a ver lo que es el santuario. El apóstol San Pablo nos dice en 1 de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20: porque comprados habéis sido por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y nuevamente en 1 de Corintios capítulo 3 dice el versículo 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno, versículo 17, destruye o profana, la misma palabra, destruir o profanar, ensuciar el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, la iglesia, nosotros somos el templo de Dios, pero este poder romano iba a profanar el santuario, el templo de Dios. ¿Y cómo? Ensuciándolo, ensuciando la iglesia con las doctrinas, prácticas, costumbres del paganismo. Fíjense lo que escribió el mismo apóstol ahora en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 6, segunda de Corintios 6, versículo 14 en adelante, dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Fíjense, pero eso fue lo que pasó en este periodo que estamos estudiando ahora. Se unieron los cristianos con los paganos, pero la palabra de Dios decía:
no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 15. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Versículo 16. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que somos nosotros, y los ídolos? Eso fue lo que pasó en el periodo de Constantino y los demás emperadores que siguieron hasta Teodosio en el siglo IV de la era cristiana. Se profanó el santuario, se ensució el templo de Dios, porque se mezclaron el templo de Dios con los ídolos, las imágenes, la adoración a las imágenes. Y dice el apóstol Pablo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, versículo 17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Así que Dios dice que no debemos juntarnos, sino más bien que apartarnos, separarnos. Pero ¿qué hizo la iglesia cristiana? Se unió con el paganismo y todas las costumbres y prácticas del imperio romano pagano se metieron en la iglesia cristiana. ¿Dónde encuentran ustedes, por ejemplo, que Cristo usó una sotana negra o que sus apóstoles se vestían con sotana y que se les llamaba sacerdotes a los apóstoles? ¿Dónde encuentran ustedes que se postraban delante de imágenes y las honraban? Eso está prohibido en el mandamiento de Dios, pero eso se metió en la iglesia cristiana en el periodo de Constantino. ¿Dónde encuentran ustedes que Cristo, los apóstoles, guardaron el domingo? Ni siquiera los apóstoles después de la resurrección de Cristo guardaron el domingo, siguieron guardando el santo sábado, pero ahora se mete un falso día de descanso, el día dedicado al culto al dios Sol. Y miren ustedes cómo esto sucede. En el año 321, el emperador Constantino pasa lo que se conoce como la primera ley dominical en la historia del mundo. Esa primera ley dominical la pasa el 7 de marzo del año 321. 7 de marzo. Y esa ley dice que todos deben descansar en el venerable día del dios Sol. Ok. Eso fue el 7 de marzo del año 321. Ahora, en el año 338, el concilio cristiano declara que se debe guardar el domingo junto con el sábado. Y unos poquitos años más tarde, en el concilio de la Odisea, el canon 29 del concilio, canon quiere decir ley, número 29 aprobada, dice: ya no debemos descansar el sábado, sino
el día del Señor, porque el emperador romano, para que no sea tan chocante el nombre del día, ustedes recuerdan que en el Imperio Romano el sol, el nombre del dios Sol, que era el dios principal entre los romanos, se llamaba Dominus Sol. Dominus quiere decir Señor y Sol es Sol, igual que en español, en latín. El Señor Sol era el nombre porque era el dios principal, por eso se le llamaba el Señor Sol. Y el día dedicado al culto al dios Sol se llamaba Dies Solis, día del sol. De allí que todavía en varios idiomas se le llama día del sol al domingo. Por ejemplo, en inglés, Sunday, día del sol. Sonntag en alemán, día del sol. Pero ahora el emperador Teodosio le cambia el nombre al día del sol. No se lo cambió mucho, pero en lugar de llamarle Dies Solis, le pone Dies Domini. Domini es Señor, día del Señor. Dominus es Señor, Domini del Señor. Dies Domini. Y de ahí en adelante, en el siglo IV, el primer día de la semana recibe el nombre de Día del Señor. Ahora, el Señor para los paganos es el sol, pero para los cristianos es Cristo. Entonces ahí viene la fusión entre los dos otra vez, para que los paganos puedan seguir guardando su día del Señor Dios Sol y los cristianos ahora pueden seguir guardando el día del Señor Jesucristo, porque Él resucitó en domingo. Pero lo interesante es que el concilio de la Odisea ahora establece que no se guarde más el sábado, que ahora hay que guardar el domingo. Lo mismo que el emperador Constantino había decretado. Eso fue en el año, fíjense, en el 321 la ley dominical, en el 338 que se guarden los 2 días, en el 358 que ya no se guarde el sábado, sino solamente el domingo, y en el 364 que se penalice y se excomulgue de la iglesia católica a los que siguen guardando el Shabbat. Eso es en el 364. En el 388, el emperador Teodosio cambia el nombre del día de Dies Solis, día del sol, a Dies Dominus, que quiere decir día del Señor, para que no sonara tan pagano. Y en el año 451, el concilio de Calcedonia aprobó el canon del concilio de la Odisea del año 364 y haciéndolo un canon ecuménico para toda la iglesia cristiana y todo el imperio romano, que solo el domingo se puede guardar y que los que sigan sabatizando serán excomulgados de la iglesia. En 100 años se va de guardar el sábado al domingo con una ley tras otra, haciéndolo cada vez más estricto el guardar, o sea, las penalidades por guardar el sábado, hasta que se termina excomulgando de la iglesia a los que sigan guardando el sábado. En 100 años se hace el cambio completo y así se termina de fusionar. Por eso dice que Roma se iba a entender con los violadores del pacto, con los que abandonaban el pacto santo, y eso es exactamente lo que pasó. Se abandonó el pacto santo de Dios, se mezcló el templo de Dios, que es su pueblo, con el templo de los ídolos, que es el paganismo, y el resultado. Y por favor, yo no quiero ofender a nadie, solamente estoy compartiendo hechos históricos sin deseo de ofender a nadie, pero ustedes deben entender que
que el catolicismo romano es la unión del paganismo con el cristianismo. No es la iglesia que Cristo fundó. Él fundó la iglesia cristiana, pero la iglesia cristiana guardaba el sábado como Jesús guardaba el sábado. Los apóstoles guardaban el sábado. La iglesia cristiana no bautizaba a los niños recién nacidos como hacían los paganos. Bautizaba a las personas que aceptaban a Cristo y se arrepentían, pero ahora la iglesia católica acepta el bautismo de niños en lugar del bautismo de adultos e introduce el bautismo por aspersión en lugar del bautismo por inmersión. Pero no solamente eso, hace una división entre clero y laico. La iglesia que Cristo fundó, Él dijo: vosotros sois un reino de sacerdotes, gente santa. Pero ahora se divide. Los santos son los sacerdotes, el clero y los demás tienen que depender de ellos. El que da la salvación es el sacerdote y el que la recibe es el laico. Qué interesante. Y comienzan a cambiarse rápidamente una cosa tras otra. Una de las más terribles fue que se comenzó a enseñar que los muertos no están muertos, que los muertos siguen vivos, han ascendido al cielo y ahora son santos a quienes se les puede rezar porque están en el cielo cerquita de Dios. Cuando la Biblia dice que los muertos están dormidos y nada saben, y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces no hay otros mediadores. Y los muertos, por más santos o pecadores que hayan sido, están dormidos hasta cuando el Señor venga a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cómo van a estar en el cielo si Cristo no ha venido a juzgar? ¿Cómo van a estar en el infierno si todavía no han sido juzgados? Y si ya están en el cielo al morir o en el infierno, entonces ¿para qué va a venir Cristo a juzgar si ya están juzgados? Todas esas mentiras se introducen en el cristianismo católico y la fusión de las doctrinas y prácticas paganas con los nombres y las nomenclaturas y las figuras cristianas se mezcla para hacer una nueva religión que ni Cristo ni los apóstoles ni enseñaron ni practicaron, y esa nueva religión se llama el catolicismo romano. Ahora vean, Cristo fue judío, pero ahora la religión se hace romana. ¿Por qué creen que todavía lleva el nombre de romano? ¿Por qué no mantuvo el nombre? ¿Cómo le llamaron a los cristianos por primera vez en Antioquía? Primero, a los seguidores de Cristo, los judíos le llamaban los que seguían ese camino. Eso lo pueden leer ustedes en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Hechos capítulo 9. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Los que seguían a Jesús, los discípulos de Cristo, se les llamaban los de este camino, porque Cristo había dicho: yo soy el camino. Entonces les llamaban: estos son los de este camino, un nuevo camino. Ya no son judíos, ahora son los del camino, los que siguen a este hombre. Primero les llamaban así, pero luego, un poquito más adelante, encontramos nosotros que comenzaron a llamarle en forma despectiva cristianos. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 11. Hechos, 2 capítulos más tarde. Hechos capítulo 11, en el versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó
cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, ¿cómo se les llamó? Cristianos. ¿Cuándo le cambiaron el nombre? Resulta que ahora la supuesta iglesia de Cristo se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero resulta que no se fundó ni en Roma, sino que se fundó en Jerusalén por un judío que era Jesucristo y no por un romano. Eso les muestra a ustedes de dónde vino el catolicismo romano. Sigue siendo romano porque lo tomó del imperio romano. Hasta el nombre lo delata. Si tú quieres saber de dónde viene alguien, pues fíjate en su apellido. Y ahí te dice cuál es su ascendencia. Por eso la iglesia grande, la iglesia popular, se llama católica, que quiere decir universal, apostólica, porque dice seguir las enseñanzas de los apóstoles. Pero los apóstoles no permitieron que se les postren a sus pies. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Dice el versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Cornelio, fíjense, era un centurión romano. Lo pueden leer ustedes en el capítulo 10 y el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana de Italia, de Roma. Pero este hombre, cuando viene Pedro, según la costumbre romana, que ante un superior, sobre todo al emperador romano, se inclinaban y adoraban delante de él. La costumbre romana era postrarse delante de un hombre. Entonces, dice el versículo 25, cuando Pedro entró en la casa de Cornelio, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Versículo 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, igual que tú. No lo dejó que se le postrara al frente. Pero cuando la iglesia cristiana, seguidores, discípulos de Cristo, se unen con el paganismo, ahora al obispo de Roma se le postran delante, le besan el anillo, le besan los pies. Todo esto viene no de Cristo ni de los apóstoles, viene del imperio romano. Por eso la iglesia es romana. ¿A poco había papas en la época de Cristo, de los apóstoles? La iglesia católica dice que Pedro fue el primer papa. ¿A dónde está en la Biblia semejante cosa? ¿Dónde a Pedro se le llama papa? Por cierto, los papas no se casan, ¿verdad? Pero Pedro era casado. Tenía suegra. Jesús le sanó la suegra. Y si tenía suegra era que era casado. Yo sé que a algunos les gustaría estar casados, pero no tener suegra. Pero Pedro tenía suegra. Y le pidió a Jesús que le sanara a su suegra. Quiere decir que se llevaba bien con su suegra. Del latín, papa quiere decir padre. Papá en español. En latín se dice papa. Pero miren lo que dijo el Señor Jesús. Mateo 23 y versículo 9. Léanlo. Por eso les digo, es una iglesia totalmente distinta, cambiada de las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Mateo capítulo 23,
el Señor Jesús dijo en el versículo 9, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces, si Cristo dijo que no le llamemos Padre a ninguno, el idioma del Imperio Romano era el latín. ¿Y cómo se dice Padre en latín? Papa. Eso quiere decir en latín Padre, Papa. Pero Jesús dijo que no le llamemos Padre a nadie aquí en la tierra. No es la misma religión de Cristo. Porque Cristo enseñó. Miren qué más enseñó Cristo. San Juan capítulo 14 y versículo 6. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Por eso les llamaban los del camino a los que seguían a Jesús, ¿verdad? Y después les llamaron cristianos porque él era el Cristo, el Mesías. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero ¿cómo hoy en día se puede ir a Dios a través de un sacerdote que te perdona? En lugar de ir directamente a Dios a que te perdone, vas a un hombre y ese hombre es el intercesor entre Dios y el hombre para perdonarte. ¿Cómo puedes ir a Dios a través de un santo que interceda? Eso se llama la mediación o la intercesión de los santos. ¿Desde cuándo para aquí Cristo puso un mediador? Cuando Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino para ir a Dios. Pero la iglesia grande, la romana, dice que podemos ir a Cristo a través de María. Y por favor, no me malentiendan. María fue una bendita y santa mujer. Llevó en su vientre a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios la escogió, porque era una mujer pura y santa. Pero ella no es salvadora, ni es Dios, ni podemos acercarnos a Dios a través de María, porque hay un solo camino a Dios. Y ese único camino es ¿quién? Cristo Jesús. Vamos a ver qué dice Primera de Timoteo 2:5. Por eso les estoy mostrando que la iglesia dejó de ser cristiana para ser romana. Y adoptó las costumbres y prácticas del Imperio Romano. Dice 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Entonces, ¿cómo va a haber otros mediadores? Los santos, la Virgen, los sacerdotes. No hay otro nombre. Hechos capítulo 4 y versículo 12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Cristo hay salvación. Bueno. Y hemos visto nomás un poquito de cómo se cambió. En su carpeta van a encontrar 42 doctrinas que se cambiaron en este periodo cuando Roma se entiende con los que abandonan el Santo Pacto, como decía el versículo 30 de Daniel 11.